Bienvenidos, brujuleros, a esta nueva edición. Bueno, les comentamos que el día de hoy Fernando Rey se encuentra enfermo, así que voy a estar sustituyéndolo. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo, no estoy acostumbrado. Tenemos a Pablo Molina, al doctor Matías Calero, y les vamos a estar presentando notición de último momento con respecto a los combustibles en el Uruguay. Mati, te doy la palabra mientras voy buscando la noticia acá. Bueno, no, nada, o sea, como es sabido, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Urgente Consideración, que crea el mecanismo de paridad de importación como un criterio, digamos, técnico para que el Ejecutivo tuviese un margen, un precio de referencia al momento de establecer el precio de los combustibles, ¿no? Es decir, la Ley de Urgente Consideración le daba facultades al Ejecutivo para establecer mes a mes el precio de los combustibles, siempre y cuando tenga en cuenta ese informe técnico que hace la URSEA, ¿no? Que es la unidad técnica dentro del Ministerio de Industria y Energía, que se encarga de justamente hacer un análisis de cuál sería el precio de importación si lo importara un privado, digamos. Entonces, el gobierno tiene la potestad de apegarse al precio que sugiere la URSEA, establecer un precio mayor o un precio menor, ¿sí? En este caso, concretamente lo que pasó, por lo que tengo entendido, el informe que hizo la URSEA establecía que era recomendable bajar 5 pesos el precio de la nafta, y el gobierno la bajó 1 peso, creo, y algo. No, de hecho, por lo que estamos leyendo en la noticia, O se mantuvo el precio. Lo que dijeron es que se va a mantener el precio, lo que claramente implica que ANCAP se va a embolsar la diferencia. Bueno, o sea, sí bajó el precio del queroseno y del gasoil. Pero el gasoil bajó 1 peso. Ahí va, fue 1 peso, perdón. Y salen a aplaudir que nada, que el campo se van a multiplicar los panes y los peces en el campo porque le bajaron 1 peso el gasoil. Vamos. Lo que pasa es que esto, a ver, en general, digamos, durante los 15 años los últimos 15 años del gobierno del Frente Amplio, las tarifas públicas, que son precios públicos y que en principio no son impuestos, o sea, esto, digamos, lo que más o menos sabemos algo de derecho tributario, sabemos que los tributos, digamos, se dividen en impuestos, tasas, digamos, o contribuciones especiales. Pero los precios públicos no son impuestos, o sea, el Estado no puede hacer recaudación, no puede hacer caja con el precio o las tarifas de los servicios públicos. Pero lo hacen. Pero lo ha hecho siempre. Y también lo hizo con el gobierno pasado. Sin duda, UTE, OCE, ANCAP, o sea, siempre el Poder Ejecutivo ha utilizado el precio de los servicios respecto a los cuales tiene monopolio y por lo tanto no hay precios privados para hacer caja. Es una práctica perversa, si las hay, porque en definitiva el precio público se transforma en una especie de impuesto no legislado, ¿no? Bueno, en esa línea que viene contándonos Matías, tenemos un tuit de Álvaro Delgado. Claro. El precio de paridad de importación, PPI es la sigla, de los combustibles bajó, pero el gobierno decidió no trasladar toda esa disminución al precio que pagan los consumidores y cambió el sistema de ajuste. ¿Qué significa esto? No, básicamente, a ver, hay un tema que es que este gobierno dejó un balance de ANCAP sumamente deficitario. No tengo exactamente la cifra, pero se puede buscar. Y básicamente la lógica del frente, o sea, el discurso del frente es, che, bueno muchachos, no estamos en condiciones de bajar el precio de los combustibles porque hay que hacer caja para tapar el déficit de ANCAP. A ver, hay que ajustar de todo en el Uruguay. No van a alargar un mango. A ver, podemos llegar a caer en situaciones similares a la del gobierno de Mujica, que el valor de los commodities se disparó y el tipo terminó el gobierno con un déficit gigantesco del 5,5%. Es decir, el frente no se ha caracterizado por reducir la carga fiscal sobre los uruguayos en tiempos de bonanza o en tiempos en los que bajen el valor de los insumos internacionales que las empresas públicas uruguayas utilizan o que los productores uruguayos utilizan. No lo han hecho, no lo van a hacer ahora. Estaban con el culo en la mano, sabiendo que les llegó una papa caliente en cierta medida, y no creo que vayan a desaprovechar esta oportunidad para ajustar algún número. Es eso lo que está pasando. Es decir, esto va para mí, Mati, va más allá de lo que son precios públicos. Esto pasa por otra parte.
Esto es un rasgo de una economía planificada y que el Uruguay la tiene. Tenemos precios tasados, tenemos la economía intervenida, tenemos empresas públicas de todo color y tipo. Es lo que pasa, si hubiésemos tenido, si en la LUC se hubiese aprobado la desmonopolización de ANCAP, esto no estaría pasando ahora. El tema es que cuando se estuvo discutiendo la LUC, hubieron ciertos actores políticos que para meter el voto pidieron que se saque el artículo y bueno, este es el resultado. Baja el precio del petróleo en el mundo, en Uruguay se mantienen los precios e incluso tengo entendido, no quiero decirlo, pero que el precio del gas, del supergas, que ahora en invierno es muy importante porque las personas de más bajos recursos siguen utilizando la calefacción a gas, va a subir, no va a bajar. Sí, a ver, lo que pasa es que obviamente acá la madre del borrego, digamos, o la causa del gigantesco problema que tiene Uruguay con el tema del precio de la nafta, que es uno de los precios más altos de la región, si no el más alto, ¿no? Sí, tenemos valores europeos, Pero claro, literalmente. el tema es que acá es que ANCAP tiene, si ya los monopolios legales son malos, el de ANCAP es doblemente malo porque justamente es un monopolio no solo de refinamiento, sino de la importación. Entonces ahí tienes dos problemas, que es que no solamente los privados no pueden refinar, no pueden haber refinerías privadas, por lo tanto toda la producción de derivados del petróleo se concentra en la refinería de La Teja o alguna otra, digamos, planta o filial que pueda tener ANCAP o que pueda construirla en el futuro, no pueden haber refinerías privadas, pero que además hay otro problema que es que no se puede importar ni siquiera crudo. O sea, no se puede ni mucho menos ya gasolina refinada. Entonces, el Estado es el único que puede importar y el único que puede refinar. Entonces los privados están limitados simplemente a ser agentes de distribución que ya parten con el precio que les fija ANCAP y no tienen más margen de ganancia que el que les permita ANCAP, porque no es que se pueda establecer precios diferenciales. Podrá Claro. haber algún descuento con tarjetas de débito o de crédito, pero el precio tiene que ser único. No, y curiosamente es increíble cómo el mercado encuentra formas para competir, incluso en situaciones tan reguladas como el tema de los combustibles. Tenés las distintas compañías que revenden el combustible de ANCAP, te dan vouchers, puntos, beneficios, descuentos en otros productos, como si cargas tanto de combustible, te hacemos un descuento en el cambio de aceite, etcétera. Pero no hay competencia en el precio, que es lo más importante. A ver, no solo que no hay competencia en el precio, sino que Uruguay, por su estructura productiva, depende del transporte terrestre. Todo lo que se produce en este país se mueve por camión. Por lo claro, tanto, claro. un aumento o una disminución en los precios de los combustibles supone o repercute directamente en el precio final de los bienes que llegan a la góndola de cualquier persona, digamos, ¿no? De Es cualquier que, es, supermercado. es que tener un monopolio por parte del Estado en la importación y refinación de combustibles es, en definitiva, dejar en forma tasada uno de los insumos fundamentales de Exacto, absolutamente todos los medios de producción de una economía. Afecta exacto. absolutamente todo. Exacto. Entonces, eso te repercute obviamente en todos los costos de producción, porque es un factor para nada ineludible, digamos. No solamente que el gasoil se utilice de manera extensiva en lo que es la producción agropecuaria o agrícola, la Bueno, nafta, en fin. Entonces, en ese sentido, leamos el tuit de Sebastián da Silva aplaudiendo la medida del gobierno. La medida de revisar los precios de los combustibles mensualmente puede generar acciones positivas como estas. Aplaudiendo la planificación, la fenómeno. Bien, el gobierno en bajar el gasoil, en las postrimerías de una cosecha muy grande. Gana el campo, gana el Uruguay. Un peso. O sea, aplauden cualquier cosa. Están tratando de agarrarse de lo que sea. O sea, esto no es un win para el gobierno. Pero bueno, siempre aparece algún tarado a tratar de transformarlo en un win. Un win hubiese sido que hubiesen bajado 5 Recordemos pesos. también una cosa, ¿no? Que los combustibles, la mitad del precio son impuestos. Ahora, ese otro 50% que es ganancia, supuesta ganancia, se va también en todos los gastos que tiene el Estado también por fuera, que Yo, pagar a toda la gente del personal que gana un montón de guita, pero también una cosa,
al no haber un monopolio, al ser un monopolio, como bien decías tú, no tiene competencia, y acá en este país, si hubiese una competencia, la destruyen, la corren, le ponen mil trabas, cosa de que no pueda sobrevivir frente a ANCAP. Lamentablemente yo lo veo así. Estos tipos de gobiernos son fanáticos de empresas estatales que nos mienten a todos, que son empresas públicas, empresas del pueblo, pero en realidad son para hacer acomodar gente y llenarse los bolsillos de ellos. Nada más. Lo que pasa es que, a ver, acá hay un tema que es que, digamos, a estos dos monopolios que yo les comentaba se le suma este tercero, que es el monopolio en materia de fijación de precios. Porque los dos monopolios de importación y de refinamiento no necesariamente suponen un monopolio de la fijación de los precios. Ni el monopolio de la fijación de los precios finales de los combustibles no supone necesariamente los dos monopolios anteriores. Es decir, el Estado podría permitir la libre importación y le dicen, bueno, maestro, importá 100, pero el precio va a ser 70. Entonces va a ser plenamente deficitario. Pero el Estado ni siquiera le permite a los agentes privados que con el petróleo, ya digamos con el producto refinado por ANCAP, que le fijen un precio que puedan competir en el precio. Entonces, esto deriva de ese delirio propio del vallismo tardío y del terrismo, que en realidad ANCAP se crea en el 29, justamente para darle esa autonomía energética al Estado, que es en realidad una engaña pichanga, porque si Uruguay no produce petróleo, nunca va a tener autonomía energética. No, no. O sea, es un delirio. Como si Uruguay fuese a entrar en guerra con alguien que le fuese a cortar el chorro. ¿Vale? Es un cero a la izquierda. Es ridículo eso. No solo eso, sino que, digamos, un país tiene independencia energética cuando produce en su propio territorio, digamos, combustibles o productos que pueden ser transformados en energía. Entonces, el tema es que acá seguimos aferrados en esta estupidez de que sin ANCAP vamos a tener precios volando por los aires y va a tener, digamos, una inestabilidad en lo que respecta a el precio en el que se puede vender o importar el combustible. Obviamente, el petróleo es un commodity que fluctúa de manera muy digamos, abrupta, porque además está oligopolizado, ¿no? O sea, la OPEP es un oligopolio, o sea, los países, los principales productores de petróleo determinan, se cartelizan, digamos, y determinan a cuánto se vende el petróleo. Pero yo lo que voy con esto es que, y quiero remarcar esto, que es una, yo creo que es un síntoma muy común del Uruguay, que es presentar reglas que después no son eficaces. Y pongo, además del ejemplo, porque, ¿qué pasa? El anterior gobierno presentó a los precios de paridad de importación como una forma de transparentar el mecanismo de fijación de los precios. Podemos sí establecer o tener un criterio, pero en definitiva el Poder Ejecutivo hace lo que quiere, porque el informe de la URSEA no es vinculante. El Ejecutivo no tiene que necesariamente fijar el precio que establece la URSEA. Entonces ahí entra necesariamente el componente político, el cálculo político de que, bueno, conviene subirlo, conviene bajarlo, ¿no? Y además, otro ejemplo de esto, que es que la clase política da la ilusión de que está generando reglas que limitan su actuar, pero después te establece una cláusula o una excepción que en definitiva permite hacer lo que quiera con esa regla y no tiene efectos vinculantes. La otra clara es el tema de la regla fiscal, ¿no? Que también la introdujo la LUC y en definitiva el Ejecutivo puede pedir ampliaciones de la regla fiscal y no pasa nada si se supera. O sea, o lo mismo con los topes de endeudamiento. Entonces, acá lo que tenemos es pensar que el Estado puede, al momento de fijar precios, simular un mecanismo o el mecanismo privado de fijación de precios, es una estupidez grande como una casa. Claro. Porque no dejan de ser precios públicos y precios políticos. Entonces, el Estado, la LUC, con esto pretendió dar la apariencia de que el Estado se estaba ciñendo a los precios privados, haciendo simulaciones y casos hipotéticos que en definitiva la realidad del mercado siempre los va a derrotar. Claro. Entonces, vos, si no tenés un sistema de libre importación, porque uno de los principales problemas del Uruguay es que se estoquea de más o se estoquea de menos ANCAP. Porque obviamente no se compra petróleo todos los días. ANCAP compra una determinada cantidad para 3, 4, 5, 6 meses, previendo una determinada, digamos, productividad, un determinado consumo. Pero volvemos a lo mismo. Curiosamente, cuando se estoquean de más, no bajan el precio, como haría cualquier agente económico privado, ¿no? Pero sin dudas. A ver, acá voy a tomar esta oportunidad de los datos concretos que tiraron para hacer una mención a un autor fundamental de leer y un concepto fundamental de entender, que es Hayek. Hayek lo que sostiene es que el motivo por el cual los precios deben ser libres y los precios, en definitiva, si no son libres, no son precios, es porque son unidades de información. Y en la medida en la que son unidades de información, se conforman
con la sumatoria del conocimiento de todos los agentes operando en el mercado en forma viva, como un video, no solo una foto. Y esto es precisamente a lo que estaba haciendo referencia Matías. La única forma eficaz que existe en el planeta Tierra hoy, hace 200 años y dentro de 500 años, de que la oferta y la demanda se ajusten naturalmente, es si hay precios libres. Si no hay precios libres, o bien ocurre desabastecimiento o bien ocurre destrucción de capital por comprar algo que no está pidiendo el mercado. Sí, sin duda, sin duda. Y además hay otro tema también que incluso el monopolio de la importación te impide justamente hacer frente a situaciones de escasez, por ejemplo. Porque si tú dejas que más actores económicos puedan importar y estoquearse, vas a tener mayores reservas para después poder, digamos, afrontar una crisis, digamos, de desabastecimiento. En Pero una si tenés economía libre, insertada en el mercado global, sin barreras de importación, no existe el desabastecimiento. Muchachos, la izquierda nos metió en la cabeza que el petróleo se está agotando, las reservas mundiales actuales de petróleo medidas hoy son superiores a hace 5 años, hace 15, hace 20 y hace 100, porque cada vez se encuentran más petróleo. La cantidad de barriles crudos del mundo cada vez es más, no es menos, el petróleo no se está terminando y no se va a terminar nunca. Es más, nadie sabe si se va a terminar. Esa es la realidad, porque a medida que pasan los años, vamos encontrando más petróleo y a medida que pasan los años, los vehículos son más eficientes en el consumo. Entonces, que te digan que es un recurso finito es más el mismo bolazo de que los diamantes son finitos. Es un pelotazo. Lo que pasa es que acá hay un tema, que es que, a ver, ANCAP cerró el 2024 con un déficit de más de 118 millones de dólares. Es delirante. ¿Tá? Entonces, el tema es que, acá esto es muy claro, si ANCAP vende por debajo de los precios de mercado, tiene déficit. Punto. Entonces, el tema es quién paga el déficit. O sea, ¿quién paga ese precio inferior al precio de mercado? ¿Por qué? Porque, claro, los delirantes, digamos, o los amantes del colectivismo, del estatismo, te dicen, no, un momento, si dejamos que los precios de los combustibles floten libremente, ¿a cuánto va a estar la nafta? Sí, hermano, pero si la vas a tener por debajo, que ya es carísima la nafta, como decía, comparado con la región, pero si la tenés por debajo de los precios de mercado, alguien va a tener que pagar esa diferencia. Y la paga el Sí, Estado. pero La paga el presupuesto. hay algo peor sumado a eso, que es una ignorancia completa por parte de los que abogan por las economías planificadas de cómo funcionan los costos de las empresas. Cuando tú tenés libre competencia en un mercado dado, las empresas al competir, la forma en la que incrementan sus márgenes o compiten con sus competidores es reduciendo costos. Y cuando tú tienes un monopolio estatal, en ningún momento al monopolio estatal se le ocurre reducir costos para la producción de un bien. Maxi, pero no Entonces solo eso. nunca, Pero, y esa es la explicación de por qué el combustible jamás va a bajar, aunque le bajes a la empresa estatal el costo de insumo base, no te va a bajar el precio. pero ¿cuál Es es el problema? delirante, pero es la realidad, porque no hay competencia. Pero es que acá, Maxi, se genera un círculo vicioso muy complicado, que es este. Por ejemplo, un dato objetivo. En el 2024, la refinería de La Teja estuvo 170 días parada por obras. No se refinó petróleo en Uruguay durante casi 6 meses. ¿Qué pasó con eso? ANCAP tuvo que importar petróleo o combustible, digamos, ya refinado, a precio mucho más caro. Entonces, el tema es que acá el círculo vicioso es que el déficit de ANCAP hace que los precios de los combustibles no puedan bajar para poder cubrir el déficit. Entonces, genera esa lógica que en definitiva es propia de tener un monopolio, porque a quién se le ocurre que solamente un agente pueda importar, un agente solamente pueda refinar. Falla ese agente, falla la importación y falla el refinamiento. Sí. Ni que hablar además de los paros que son muy frecuentes en la refinería de La Teja. Porque el sindicato de ANCAP más de una vez ha tomado la planta de La Teja y 3, 4, 5, 6, 7, 10 días parada. La única planta que produce combustible en este país. Sí, es un delirio. Es un Entonces, el delirio. delirio es porque Uruguay está anquilosado, está, digamos, atorado en esa lógica neoballista y estúpida de la industrialización por sustitución de importaciones, y que se piensa que ANCAP es una bandera y un pilar de la soberanía del Estado, cuando en realidad es la causa de todos los males en este país respecto a los combustibles. Sí.
Entonces, el y tema es esto. Ahora, que no creo que esta situación vaya a cambiar en los próximos años. Esto Ahora, va a empeorar en todo caso, ¿no? sin duda que no, y por eso acá hay que marcar, porque acá hay que repartir palo para los dos lados, que salga un Delgado de la Vida o un Da Silva de la Vida, o sea, referente la del gobierno fantasmearon. anterior, pero a decir, a indignarse porque el Estado hace caja con las tarifas, cuando en realidad ellos también lo hicieron, pero tuvieron la oportunidad de oro de presentar un proyecto de ley para desmonopolizar la importación de combustible, de crudo, y no hicieron nada, porque lo sacrificaron en la LUC, en pero definitiva, porque no les interesaba tanto y sabían que era un quilombo llevar el proyecto adelante. No se lo quisieron poner al hombro. Ese es el problema. El vendehumo de Da Silva, yo recuerdo claro que cuando el Partido Colorado, como buenos colorados que son, le bombearon a la LUC, al oficialismo, ese proyecto de ley porque, a ver, ni siquiera estamos hablando de desmonopolizar la tarea de refinamiento. La Texas iba a seguir refinando, pero por lo menos que se pueda importar crudo para poder estoquear y poder, en todo caso, mandárselo a ANCAP si hay desabastecimiento para que refine. Era eso, y el Partido Colorado, fieles a su ideología, se lo bombearon. Y el impresentable de Da Silva dijo, no, cuando ANCAP cumpla 90 años, que era en el 2021, claro, sí, cuando ANCAP cumpliera 90 años, él iba a presentar un proyecto de ley para desmonopolizarlo. ¿Lo presentó? No. Claro que no. Entonces, que ahora se rasguen las vestiduras con una práctica que todos los gobiernos lo hicieron, porque en este país siempre los precios de los combustibles fueron fijados unilateralmente por el Ejecutivo, cuando ellos tuvieron la oportunidad de solucionar el problema de raíz, porque el problema de raíz no es el precio si sube 2 pesos más o 2 pesos menos la nafta, es el esquema monopólico de ANCAP. El problema es ANCAP. Y hablar. Bueno, brujuleros, les dimos una entrega precaria, llevada adelante por mi persona. Tuve la suerte de que tuve a Calero acá con mucha data en la cabeza, no tuve que traer mucha noticia a colación. Les pido que comenten, que den like, que se suscriban y nos vemos en una nueva entrega. Saludos. Arriba, gente. Chao, chao. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas, un